Llegamos a un nuevo fin de semana. Este domingo visita el estadio el Sardañola y tenemos al teléfono a su entrenador, Toni Carrillo. Toni, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Gracias por atendernos una vez más. Y Dame. el domingo visité Hospitalet, metidos en una muy buena dinámica, 3 victorias consecutivas y sin encajar gol. Así que si hay que elegir un buen momento para visitar Hospitalet, quizás si ellos vienen de una derrota y vosotros con una dinámica, puede ser este, ¿no? Bueno, en principio puede darse que sí, pero esto del fútbol ya sabes que cada semana cambia. Sí, la verdad es que estamos bien, venimos ahora de 5 partidos sin perder, de estar más de 350 minutos sin encajar. Bueno, las sensaciones son buenas y la verdad es que estamos disfrutando ahora de la categoría, ¿no? Que es lo que queremos. Bueno, intentaremos hacer el partido lo más serio posible ante un rival que sabemos que tiene mucho potencial. Pero bueno, ya te digo, no tenemos nada que perder, mucho ganar y ilusionados en seguir con esta racha. Este año ya se veía en verano que se estabais reforzando bien, un equipo bien armado, con esas altas que tuvisteis. Os habéis quedado sin Amantini, que se marchó al de Agostera, pero al margen de eso, estáis consiguiendo, como has dicho tú también, un buen bloque sólido, que sobre todo los equipos también empezar a construirlos desde atrás. Sí, bueno, yo creo que atrás hemos acabado de apuntalar bastante. Al final casi te diría que atrás tenemos lo del año pasado casi, porque tenemos la baja de Arnauto Bella, que está lesionado y que aún estará 3 semanas más en el lateral izquierdo, pero bueno, el equipo sobre todo lo hemos dotado de que era un equipo ya que defendíamos bien, pero nos faltaba las transiciones tener más talento arriba. Yo creo que arriba nos hemos reforzado bastante bien y bueno, yo creo que hemos firmado jugadores de tercera división. Entonces, los 5 o 6 que hemos firmado pues nos van a ayudar. Sí que es verdad que tenemos 2 bajas importantes, como las de dicho de Arnau y la de Urias Cabros, pero el equipo está funcionando bien y la idea siempre cada año es mejorar la plantilla. A veces te puedes equivocar, el fútbol tiene esas cosas, pero bueno, la idea es eso, es ir mejorándolo, es ser un equipo más sólido y cada vez es estar con más desahogo en la categoría. Lo que te quería comentar ahora, el objetivo, poco a poco, ya que lleváis unos años aquí en tercera, pues eso, un equipo consolidado en la categoría y quién sabe si el día de mañana, soñar es gratis, ¿no? Podéis estar en esos grupos de arriba, os coláis por ahí arriba y dais el salto. Bueno, la verdad es que cada vez vamos subiendo peldañitos. Cada año yo creo que ninguno de los 6 años tiene la suerte de no sufrir. A ver, hasta las 2 últimas jornadas siempre nos hemos salvado, faltando 2 jornadas ya estábamos salvados. Bueno, queremos intentar, pues bueno, mejorar un poquito las clasificaciones. Pues si podemos quedar entre los 10 primeros, pues mejor, indudablemente. Sabemos que siempre es difícil, porque a pesar de que ahora estás en una racha positiva, seguramente vendrá una negativa, porque esto es fútbol. Pero bueno, estamos seguros de lo que queremos. Hace años que trabajamos juntos con el Presi, con lo que es el club y bueno, lo que queremos es ir subiendo peldaños y de momento ahora pues estamos en una posición cómoda y cercana al privilegio, ¿no? Y por lo tanto, pues bueno, no es cuestión de soñar porque tenemos claro de dónde venimos y la humildad con la que nos paseamos por los campos, pero tenemos claro que si podemos quedar el 8 pues mejor que el 10 y esta es la idea. Y el domingo pues salir a un campo como el Ossi para nosotros pues es un lujo y lo queremos disfrutar pues cada minuto. Entramos en la segunda jornada o semana, jornada intersemanal, digamos, que hay 3 partidos en la misma semana. Para vosotros, el Ospi en este caso el jueves por el partido de Copa del Rey con el San Andreu no jugará. No sé si eso os condiciona un poco a la hora de elegir un poco el 11 o viendo que el partido es el jueves tenéis bastantes días para recuperaros. Bueno, está claro que siempre habrán algunos cambios. Está claro que tenemos en mente pues durante la semana realizar 3 o 4 cambios, pero tampoco nos preocupa mucho. Yo creo que a mí me gusta jugar seguido. Ya sabemos que no es una categoría profesional para jugar de esa forma porque no tenemos las mismas condiciones que el fútbol profesional, pero bueno, a mí me gusta jugar. Por lo tanto, bueno, está claro que alguna novedad introduciremos, si bien domingo o bien jueves, para dosificar un poco el equipo que en estos 7 días tiene que jugar 3 partidos, pero bueno, estamos deseosos de jugar 3 partidos en una semana y es bonito la competición y bueno, estamos preparados. En cuanto al rival, el Ospi, que viene de caer en Vilafranca, supongo también que irán con ganas de quitarse esa espina del domingo y con ganas de que vosotros seáis los que paguéis los platos rotos. Bueno, estamos hablando de un equipazo. Hospitalet es un muy buen equipo, un futbolistas de muchísimo nivel. Es un equipo que va a estar entre los 4 primeros sí o sí, bajo mi punto de vista, y luchará por ser campeón, probablemente. Entonces, cuando juegas contra un equipo como este, pues bueno, te puedes esperar cualquier cosa. Más de pensar en ellos que son todos buenos, lo que hace pensar en tú hacer un partido serio y estar concentrado, pues para eso que has dicho tú, ¿no? Para eso que has dicho tú, para que no te pinten la cara, ¿no? Sabemos que delante tenemos un rival top y bueno, estamos trabajando durante toda la semana para intentar minimizar al rival e intentar pues sacar algo positivo, pero sabemos que jugamos ante un equipo que personalmente de las 2 o 3 mejores plantillas de la categoría sin ninguna duda.
a la hora, como tú comentas, de minimizar al rival, sin duda influye mucho el escenario, y jugar en el campo del Hospitalet es más complicado hacer eso por la anchura del campo, ¿no? Correcto, estoy de acuerdo contigo, es así. Está claro que cuando tú intentas, cuando hablo de minimizar me refiero a achicar espacio, a estar juntos, a que el rival no pueda progresar en el juego. Claro, contra más grande es el campo, más complicado, ¿no? Nosotros nos acostumbramos a jugar en un campo un pelín no, un poco más reducido, ¿eh? Y Sí. la verdad es que, bueno, está claro que jugar en ese campo a nosotros nos va a condicionar más el hecho de intentar, pues reducir espacios y poder llegar a todas las acciones que ellos, pues tanto por fuera como por dentro, puedan realizar. Por lo tanto, en ese sentido, a lo que me refería es a eso, ¿no? Que en ese caso minimizar para mí es eso, y en este campo nos va a costar más, sin duda. Un aspecto también importante para vosotros, supongo, después de lo que hemos comentado antes, ¿no? De que el Hospi venga con esa derrota y que tenga más necesidad urgente de ganar, y también que ya sabrán el resultado del sábado entre el Prat y el Llagostera, se enfrentan los dos primeros y tienen posibilidad de recortar a uno o a los dos, es jugar un poco también con el tempo del partido, y cuanto más tiempo aguantéis con el marcador igualado, o incluso si os podéis poner por delante, pues mucho más a favor para vosotros. Bueno, está claro, si el rival no se pone por delante del marcador y van pasando los minutos, pues bueno, me imagino bueno, es más nerviosismo para el rival más potente en principio, ¿no? Pero, bueno, cada partido es una historia, no sabes si es mejor o peor. Igual encajas en el 60, fuimos a Llagostera y hasta el minuto 68, pues no encajamos el primer gol y perdimos 3-0. Y pareció una derrota abultada, ¿no? Que la verdad fue así, ¿no? Y en cambio estuvimos más de una hora, pues, jugándole de tú a tú a un equipazo como el Llagostera, ¿no? Bueno, indudablemente contra más minutos pasen sin encajar, mucho mejor, porque yo creo que te vas creciendo indudablemente a nivel mental, pero yo creo que en cualquier momento te pueden marcar un gol cualquier equipo. Por lo tanto, yo creo que la concentración tiene que ser 90 minutos y estar muy puestos, y luego con el balón tener criterio y saber lo que hacer con él. Has comentado un poco qué te parece el Hospi, pero qué es lo que, si tuvieras que coger algo, qué es lo que más te preocupa del rival de cara al partido del domingo. Bueno, es un equipo que tiene futbolistas a nivel individual que te pueden, en un partido que a lo mejor no aparezcan durante 20 minutos, en cualquier momento te pueden hacer gol. Estamos hablando de futbolistas de mucho nivel, gente por fuera que genera mucho juego, gente por dentro que finaliza. Yo creo que personalmente me parece un equipo que a nivel individual te puede matar en cualquier momento. Yo creo que eso es lo que tienen los equipos grandes, ¿no? No solamente los que de esta categoría, sino en cualquier equipo grande en cualquier categoría. Y cuando tienes tanto talento arriba, pues o tu concentración es máxima, o en cualquier momento creo que cualquier individualidad te puede matar. Muy bien, Tony. Pues gracias por atendernos. Esperamos ver un buen partido el domingo, que sigáis disfrutando de la categoría este año como lo estáis haciendo, no que sigáis ahí sin pasar apuros, aunque como ya bien has dicho, esto es una maratón y habrá momentos para todo, pero bueno, de momento disfrutando de ese octavo puesto y con todas las ganas del mundo que venís el domingo. Pues a eso estamos, a ver si podemos hacer un buen año y disfrutar del fútbol y de esta categoría. Pues lo dicho, Tony, nos vemos el domingo y gracias. Muy bien, de vosotros.